Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues que quisiera que, ya que estamos aquí, hablar un poquito de cuál es la historia del ensamble Opium. ¿Cómo iniciaron? ¿Cuál es la idea que tenían detrás de todo este proyecto? Y ya continuaremos con lo demás. ¿Voy yo? Está bien. Es que ella es más buena echando rollo. Ok, Yo bueno. soy sí, no, y no es muy alentador. Ok. Bueno, básicamente eh, teníamos como poco ardo yo de habernos conocido y dijimos, bueno, Ujú. vamos a empezar como a tocar a ver qué sale, ¿no? Y entonces en eso entra la pandemia. Y dijimos, bueno, pues ahora vamos a tener bastante tiempo para ir probando. Y Eduardo sugirió que empezáramos a montar todo el integral de las canciones de Henri Duparc. Entonces empezamos primero, todavía no nos llamábamos Opium Ensemble ni nada. Empezamos a montar la música, empezamos como a conocer cómo funcionábamos como ensamble. El trabajo de este repertorio que tiene un lenguaje muy particular. Y eventualmente dijimos, bueno, ¿cómo le llamamos al ensamble? Y llegamos a la conclusión de que pues todos los poetas malditos y aparte muchísimos músicos del siglo XIX, como era costumbre, consumían opio porque era como la droga del momento, por decirlo así, pero más que pensarlo como una droga recreativa, en realidad era una medicina. Y también como el opio es parte fundamental del elemento creativo en muchos sentidos de los poetas y de los músicos y pintores de esta época, es que nosotros decidimos ponernos Opium Ensemble. Ese es el origen del nombre. Y ya de ahí tomamos una estética, como todo un concepto visual que manejamos sobre el romanticismo naturalista y eventualmente nos fuimos enfocando a trabajar más que nada repertorio del periodo del romanticismo y también siglo XX. Entonces, esa es en breves palabras la historia un poquito del ensamble y bueno, pues hemos trabajado ya desde hace unos años juntos. Y el objetivo principalmente es tener un ensamble serio para la dotación, perdón, de voz y piano, cosa que en México no hay. La gran mayoría de los cantantes, si no es que el 95% de ellos se interesan únicamente en el repertorio operístico y bueno, siempre se ha tenido, no sé si por inocencia o por desconocimiento, la idea de que la música de cámara es música para cantantes frustrados y de bajo nivel. Digo, a mí me da mucha ternura, sobre todo cuando ves a gente como Lina Garancha, que seguro canta música de cámara porque pobrecita, o Tomás Cuasjo, o Wunderlich, o Discao, bueno, o Bárbara Boni, pobrecitos, ¿no? Pero bueno, digo, es muy lindo y muy evidente el desconocimiento del repertorio de la música de cámara. Casi no se monta, a mí siempre me ha parecido muy extraño que en un país tan grande como lo es México, no haya prácticamente festivales de cámara, con excepción del de Zacatecas y el de San Luis Potosí. Y sobre todo por la cuestión esta de que se cerraron los espacios en la pandemia. Finalmente era importante hacer una dotación pequeña para un público pequeño y digamos, fue regresar la música de cámara a un lugar pequeño, a un lugar acogedor. Es una música más íntima, más bonita. Para mí, incluso para mí como músico, como persona, el repertorio de música de cámara me parece fascinante, me parece lo más bonito que se ha escrito, más que cualquier repertorio como solista. Creo que finalmente es también un tipo de concierto con solista, pero digamos, un solista ensaya con la orquesta 3 veces y vámonos al concierto. No es como esta relación donde ensayas una y otra y otra y otra hasta perfeccionar el repertorio y llevarlos a un nivel mucho más profundo. Entonces eso es un poco lo que buscamos, la profundidad del repertorio, desde luego ofrecer repertorio que casi nadie se atreve a hacer, que en este caso pues vamos a hacer un concierto de música rusa. Y digo, ya el idioma es un gran impedimento, no es algo que te puedas orejear en una grabación y medio imitarlo. O sea, realmente hay que estudiar el idioma.
Entonces, pues es un repertorio que hemos hecho con mucho cariño y finalmente nuestra propuesta es esa, ser una propuesta paralela, no en oposición a la ópera, que la gente sepa que hay más para vos y que solo ópera y ópera. Claro, no en contra, sino a favor para tener más variedad, que es lo bonito de la música, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿es Arián o Ariane? Arián. Ariane. Entonces, ¿me podrían también hablar un poquito de ustedes como músicos e individuos que luego también conformarían ya el ensamble Opio? Claro, pues yo soy cantante. Mira, yo creo que sería más lindo si Ari habla de mí, yo de ella. Bueno, ándale. Para que no digan que quede pretenciosos, ¿no? No, claro, Que ella claro, quiera claro, sí, decir sí, de sí, mí lo suena que yo bien. quiero decir de ella. Ok, va. A ver, adelante, adelante. Mira, Ari, digo, ella se llama Arián Ramírez, pero usa su apellido paterno que es Lavoigné, porque ella es de familias francesas, entonces lo usa como nombre artístico. Por eso a veces se encuentra su nombre como Ariane Lavoigné. Ella comenzó a estudiar canto desde muy pequeña, digo, siempre le ha gustado, empezó en las escuelas de iniciación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes, hoy Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Finalmente, pues entró a la Superior de Música, cursó la carrera con la maestra Zulemir López Ríos, gran repertorista de música de cámara. Yo creo que ella fue un pilar fundamental en el gusto de Ari por este tipo de repertorio. De hecho, la Superior te ofrece tres subespecialidades en la materia de canto, o ofrecía, que uno era en música mexicana de concierto, otro en música de cámara y otro en ópera. Ari está especializada en el repertorio de música de cámara. Salió de la Superior, la han invitado a cantar como solista algunas veces, la dirigió Dimeque, ha cantado en Perú, en Costa Rica, en Colombia, ha cantado como solista el concierto de coloratura para soprano de Glier, el solo de la Sinfonía Coral de Beethoven. Ella está muy inclinada a eso, ¿qué más te puedo platicar de ella? Pues estudió durante casi 10 años con una gran soprano mexicana, la maestra Gabriela Miranda, es una gran maestra, una gran persona, una gran actriz. Y actualmente ella se encuentra estudiando con el barítono Armando Gama y ya está como en perfeccionamiento constante. Eso es un poco como el pedigrí de Ari. Bueno, lo que yo te podría decir de Eduardo es que igual empezó a estudiar piano siendo muy joven. Él inició sus estudios en el Conservatorio de Chihuahua con el maestro Ahmed, gran pianista. Pero obviamente, bueno, Eduardo quería como crecer porque justamente la oferta cultural en Chihuahua no es muy grande. Y No existe. a final de cuentas todo está muy centralizado también en la Ciudad de México. Entonces dijo, me voy a la Superior de Música. Él entró por examen de colocación a la licenciatura, digo, porque ya tenía bastantes conocimientos. Entonces él entra, estudia la carrera con el maestro Carlos Adriel Salmerón y eventualmente terminando la carrera empieza a estudiar con el maestro Alberto Cruz Prieto, con quien, bueno, va perfeccionando todo su repertorio, técnica. Justo en el periodo de pandemia creo que Eduardo montó una cantidad descomunal de repertorio y, bueno, iba y venía, ¿no? A Chihuahua y al final, bueno, se titula con el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Montamos orquesta, también montamos unas canciones de Tupac, también tocó algunas piezas como solista, los preludios de Debussy. Bueno, ¿Cómo? preludio a estudios de Debussy. ¿De cómo? Debussy. Debussy. Y bueno, también ha tocado en Costa Rica, ha tenido conciertos en el extranjero y aquí en la Ciudad de México y en diferentes teatros. Él estuvo también en la exposición de Kandinsky, en la inauguración de la exposición de Kandinsky. Me tocó inaugurarlo. Le tocó inaugurarla. Entonces, bueno, ese es un poquito de su currículum. También ha tomado clases con maestros muy, muy importantes como el maestro Jorge Luis Prats, quien creo que ha sido un pilar fundamental. Ser un excelente músico, sino
tener características físicas que te permitan abordarlo. Y ahí, bueno, Eduardo ha tenido que pasar por entrenamiento físico, entrenamiento musical, etc., ¿no? Pero creo que Jorge Luis Prats ha sido un gran pilar en ese sentido, un gran colega maestro. También Eduardo ha tomado clases con otros grandes maestros, como el maestro Ritter, y en fin, también está en constante perfeccionamiento. Y Sí, pues claro, es como un debe poquito ser la de lo vida que puedo música, hablar ¿no? de Eduardo. Sí, claro, muy bien. Pues ahora hablemos un poquito más sobre el concierto en específico. Lo primero que me llamó la atención y quisiera preguntarles es ¿por qué le llamaron Los Sueños a este concierto? Pues es muy sencillo, por la temática de las canciones. Rachmaninoff, digo, no hay que olvidar que me parece, por lo que he leído y conozco de su biografía, de su música, era un tipo muy melancólico con un gran amor a Rusia. Y las canciones de Rachmaninoff siempre te están hablando de esta ideología, de sí, melancolía como de regresar, de que todos son sueños. Y dos de las canciones que vamos a presentar en esta ocasión, una se llama El Sueño y otra se llaman Los Sueños, de los cuales ahorita Ari les puede platicar más de las temáticas. Algo, por ejemplo, que sí quiero hacer un paréntesis y creo que es muy importante, es que lo bonito es que es una selección de canciones de toda la vida de Rachmaninoff, es decir, la canción de Niepoe Krasavitsa Priñé, ¿sí lo pronuncié bien? Perfectamente. Y el The Harvest of Sorrow, la cosecha de la tristeza, pertenecen al Opus 4, es de la primera música que escribió Rachmaninoff. Mientras que Los Sueños es del Opus 38, que ya es de las últimas cosas que escribió Rachmaninoff. Entonces, algo muy lindo es que ves a lo largo de las canciones cómo es la vida de Rachmaninoff. Tomas un pedazo de acá, otro pedazo de acá, otro pedazo de acá, y ves ese contraste de lenguajes, porque no están ordenadas cronológicamente, están ordenadas también en cómo están escritas. Primero el cantante debe empezar por un repertorio que lo tenga en un registro medio, porque cuando ya sube mucho al agudo ya se queda sin ese registro, ¿no? Entonces hemos logrado un resultado muy, muy interesante con la selección de canciones, cómo los vamos llevando una tras otra. Es música bellísima, es música muy fuerte, lo hemos presentado ya algunas veces aquí en Ciudad de México y por la cercanía al público se queda afectado, no quieren ni hablar un rato, se quedan, o sea, es algo muy bonito, o sea, de verdad es una experiencia muy fuerte y es un repertorio que tristemente no escuchas todos los días aquí en el país, o sea, vale la pena escucharlo, en ese sentido no es solo vayan a escucharnos Opium Ensemble y llenen el espacio, o sea, verdaderamente creo que es una oportunidad muy linda de acercarse a algo que no se ve usualmente todos los días. Y le regreso la palabra a Ari para que les platique el por qué los sueños. Bien, eh, Rachmaninoff, lo voy a decir así, tenía como obsesión por algunos elementos estéticos, ¿no? Por ejemplo, la oniria, o lo onírico, era uno de los elementos estéticos que él tomaba. Una por su proceso en psicoanálisis, otra porque como fue una persona que se exilió de la Unión Soviética, todo el tiempo al menos en estas piezas que cuando él está lejos y está exiliado, habla mucho de los sueños, de la añoranza por los tiempos pasados, ¿no? Por el lugar, por la vida en Rusia. Eh, Rachmaninoff también habla muchísimo de la melancolía, de sueños melancólicos, sueños que tienen que ver con la muerte, sueños que tienen que ver con el amor. Todo el tiempo está tomando esa temática, todo el tiempo te está hablando de melancolía y también te está hablando de muerte. Tiene pasajes que, tanto en las obras meramente para piano, que citan todo el tiempo un dies irae, Sí, tenía una obsesión con eso, con el dies irae, y también lo toma en sus líneas vocales. Si bien no está textualmente el dies irae, pero sí entre el entramado, sí logras escucharlo. Si analizas bien las líneas vocales, en algún punto, en muchas de las piezas, te encuentras ese motivo musical. Entonces, básicamente, los sueños es por eso, porque en general sus canciones te van a hablar de un mundo onírico
el cual va a estar ligado a la añoranza, a la muerte, al amor, a la desesperación, a la soledad. Sí, por eso los sueños. Que de hecho sí es cierto, una de las canciones sí empieza tita, tita, la de los sueños sí Ajá, empieza con un justamente tema, con ese tema. Sí, era su con obsesión. el Dies Irae. Sobre todo Sí. en ese último periodo, ya el Opus 38, Opus 40, Ujú. los estudios Opus 39, las canciones Opus 38 y la Rapsodia Opus 40 era la obsesión ese tema por todos lados. Y luego también él, pues sí, retoma a los poetas de su país. Y estos poetas creo que tienen algo muy en común, ¿no? Que te van a hablar de sueños, te van a hablar De de naturaleza. naturaleza, muchísima. O sea, todo el tiempo hacen referencia a lo hermosa que es la primavera y se puede entender si pasas 6 meses en hielo y a -30 grados. Yo creo que la llegada de la primavera y ver colores es algo que te retratan mucho, por decirlo de alguna forma, en la narrativa de los textos. Te hablan de, sobre todo de las lilacs, ¿no? Las lilas, que es esta flor que para ellos es muy importante. Y te habla de la temperatura, te habla de cómo se derrite la nieve, te habla de esta añoranza por ver colores, ¿no? Pero también te hablan de estos lugares que pueden ser muy sombríos, tanto emotivamente, mentalmente, como físicamente, ¿no? Hacen analogías todo el tiempo a la soledad con el bosque, ¿no? Con la temperatura. Todo el tiempo se están manejando dentro de este lenguaje estos poetas. Básicamente es eso. No, pues qué maravilla, ¿eh? De hecho, han abarcado muy bien todas las ideas que tenía pensado preguntar. Han hablado bien de la razón del nombre, de los sueños. Han abarcado un poquito de la idea del compositor detrás de las obras que ha compuesto. Ahora, nada más quisiera saber, ya para ir cerrando también esta pequeña plática, eh, también cuál es, digo, tal vez suene un poquito romántico o extraño esta pregunta, pero me refiero, ¿cuál es la relación que ustedes sienten? Tal vez no tiene que ser tan íntima, pero por lo menos qué es lo que los llamó, los movió a considerar a Rachmaninoff y también al repertorio, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan más o menos imaginando este repertorio, esta idea musical? Y también cómo es que lo armaron y pusieron todas estas ideas juntas, ¿no? Que la primera parte me parece que va a ser los estudios de, algunos estudios de Rachmaninoff y luego las canciones, ¿no? Bueno, pues fíjate que uno diría que no existen las casualidades, que solo existen las causalidades. Digo, no podría decirte que muchas veces el repertorio es sentado de una manera premeditada y fríamente. Vamos tomando de algún concierto una cosa que nos gusta, otra por acá, y de repente, pues yo tengo esto, y lo terminamos armando, ¿no? Creo que fue un poco la ocasión del concierto. Algunas de las canciones ya las habíamos hecho, ya las teníamos en el repertorio. Yo estudié los estudios Opus 33 hace un par de años. No me quedé muy conforme con ellos y bueno, quise hacerme el esfuerzo por retomarlos y creo que hoy están muy decorosos. Los he trabajado muchísimo, ha sido un verdadero reto en cuestión musical, cuestión técnica. Creo que no vale la pena ahorita entrar en esa materia. Pero desde luego digo, hay que decirlo, es la dificultad técnica vocal. Es muy pesado soportar un concierto de 1 hora con solo canciones de Rachmaninoff. No te lo va a agradecer ni el público ni la persona que lo va a cantar. Entonces es necesario complementar el concierto con otra parte. Y pues qué mejor compañía para Rachmaninoff que el mismo Rachmaninoff, ¿no? O sea, sus otros estudios. Y creo que esa es una de las razones. Mm, yo diría que las grandes ideas no son tan premeditadas, o sea, van surgiendo y digo un poco más filosófico el asunto. Yo sí creo que algo te va guiando a tomar ese tipo de ideas, ¿no? Pues sí, completamente. Y es que, digo, en lo personal, yo le tenía una deuda a este repertorio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un repertorio que no es tan sencillo de abordar. Por ejemplo, cuando estás en la carrera, pues difícilmente vas a poder abordar este tipo de repertorio por la edad,
porque te falta madurez musical, porque te faltan vivencias personales, porque hay muchas cosas que te pueden faltar. Sí puede haber algo de aquí que se pueda abordar, pero digamos como la parte más densa musical y vocal, no. O sea, tienen que pasar algunos años para que lo vayas entendiendo, lo vayas madurando. Creo que pianísticamente también es un proceso similar. Eh, yo nunca había cantado en ruso, entonces también fue un excelente pretexto para abordar este idioma, que es todo un reto por su lejanía con el español y aparte la manera en la que se piensa en ruso es completamente diferente en cómo se piensa y se siente en español. Entonces, más allá también de un trabajo de, ok, apréndete la fonética, pronúncialo, etc., es también este trabajo de cómo conecto con un idioma tan alejado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también fue como de, y si hacemos esto, a ver cómo te sientes con esta pieza. Bueno, vamos a abordarla. Me gusta, me siento bien, me voy familiarizando y pues sí, así fue como surgiendo. Como dice Eduardo, no fue como, sí, vamos a poner esto y esto, no, sino como ha sido un proceso de propia experimentación del ensamble, de ir probando qué. Y de hecho, una de las canciones, la de Melody, es muy especial para nosotros porque es una canción que le gusta mucho a Jorge Luis Prats. Y cuando él me lo mencionó, yo le dije a Ari, montemos esta pieza y llevémosla de regalo para él, o sea, por el cariño, por la amistad que le tenemos. Entonces es algo también, como muy personal, o sea, te digo, de repente, como que cada una ha tenido su pequeña historia, o sea, Claro. no fue que, escojo esta, y lo metemos con esto, te mentiría, no fue así el proceso Ajá. de la selección del repertorio. Y digo, de los estudios, pues te digo, es un opus, es el opus 33 completo, de los cuales también quiero hablar un poquito, creo que es importante. Rachmaninoff les puso estudios cuadro. Pues él te quería describir una narrativa, ¿no? Con estos estudios. Era una época muy descriptiva. Rachmaninoff siempre te está describiendo las cosas. No son estudios que tengan la melodía bonita del segundo concierto, del tercero, que a todo el mundo le encanta. O sea, son más orquestales, manejan muchos planos sonoros. Armónicamente son muy atrevidos, cambian a cada rato de compás, te tienen constantemente en el delirio. De hecho, podría decir que es mucho más, es un barroco neorromántico, alguna cosa Sí. muy extraña, son muy polifónicos. Y bueno, de los 8, él en un principio escribió 9, de los cuales solo publicó 6. 2 los mandó como al rezago, que sí se suelen tocar dentro de ese opus, yo los incluyo, yo toco los 8. Y el otro, el noveno, pasó a ser uno de los estudios del otro opus, que es el de la Caperucita Roja. Entonces es un Sí, un poco, poquito. así muy breve la historia de los estudios, ¿no? Pero yo la mejor manera de acercarte a ellos, pues, es escuchándolos, no hay más. Y pues tal vez un dato curioso es que justo los estudios cuadro y este trabajo que hace Rachmaninoff va a dar pie a lo que es el poema sinfónico y eventualmente el poema sinfónico nos deriva en lo que es la música programática, que básicamente es la música del cine. Entonces, si quieren escuchar algo que sea antecesor a lo interesante que es la música del cine, hay que escuchar a Que ahí sí tengo Rachmaninoff. algo que decir, o sea, no dio pie, Rachmaninoff ya Bueno, escribía ya poemas escribía. sinfónicos, tienes la Claro. Isla de los Muertos y La Roca. Sí, sí, completamente. O sea, él ya tenía esta narrativa en la cabeza, no le dio pie, al contrario, o sea, viene de ahí. Más bien, sí, corrijo. Debo corregirlo. Tienes toda la razón. Sí viene de ahí y más bien es lo que lleva a la música programática. No, pues qué interesante, ¿eh? La verdad. Entonces, pues vamos ya a empezar a cerrar esta pequeña conversación. Entonces, pues nos vemos el viernes 19 de septiembre a las 19 horas en el auditorio del Museo Regional aquí en Querétaro. La entrada es de 200 pesos y los boletos los pueden adquirir con Eduardo Salmón al 614-195-6933. Pues muchas gracias por haber aceptado tener esta pequeña conversación antes del concierto y pues también agradezco mucho todas las cosas que nos compartieron, que creo que además de ser muy interesantes sí nos ayudan a tener muy clara toda la idea que
que hay detrás de la preparación del concierto y también detrás de la misma idea del compositor, que creo que es mucho del trabajo que uno tiene como intérprete, ¿no? Conocer al compositor, su idea y también lograr hasta donde sea posible transmitir esas sensaciones que hubo en el compositor también, ¿no? Pues muchas gracias. Entonces terminamos y hasta luego. Hasta luego, Hasta muchas luego. gracias.